Otro que le deben encantar los alemanes y los Gringolandis seguro. Este seguro, Porque los vive, ama. vive allá en Gringolandis, protegido por sus autoridades. No es la primera vez. Tiene harta participación mediática el zorro Carlos Sánchez Berzaín. Porque además dirige una fundación, un instituto por los valores democráticos, y cada tanto saca columnas de opinión, hablando pésimo de Bolivia, hablando pésimo de los procesos de cambio, calificando de dictaduras a los procesos de cambio que por suerte se iniciaron en América Latina para dar término a la larga noche dictatorial y neoliberal que sufrimos en nuestra América. Se la ha agarrado con el tema del reloj. Exactamente, quiso Pero ya van como 8 columnas que escribe, sí, publicados en bueno, diarios latinoamericanos. en este caso el diario La Prensa de Nicaragua. La prensa de Nicaragua ya lo vimos en el periódico El Universal o El Nacional de Venezuela. El Universal. El Nacional. ¿El Nacional? Sí. Ya lo vimos en Venezuela. En general esas columnas salen siempre en el Nacional, la reproducen varios medios. Vamos a ver al zorro, le vamos a ofrecer ser jefe de prensa al zorro. Que no vuelvan nunca más al gobierno personajes como este. Vamos con la columna de Sánchez Berzaín, a ver qué dice ahora. Ahí está, esto es en Nicaragua, un periódico nicaragüense, La Prensa. El reloj que gira al revés, dice el zorro. Este fue el periódico histórico de Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura. Aquí dice: la dictadura en Bolivia ha puesto en el edificio del Congreso, como símbolo de cambio político, un reloj que marcha al revés, con los números invertidos que van del 12 al 1 y con las manecillas que giran a la izquierda. El reloj del sur ha sido presentado como señal de tiempos de recuperar la identidad, alegando que en el sur nacen las ideologías que pretenden cambiar el mundo de injusticias en el norte. De esta manera, Evo Morales ha presentado el símbolo perfecto de su gobierno: argucias y dependencias que llevan a Bolivia para atrás. Ahí está. ¿Cómo les ha molestado el tema de el reloj, el famoso reloj, flor de reloj? Ha molestado mucho. En general lo simbólico molesta en general. Parece que hay como cosas establecidas que no pueden ser cambiadas, como también cuando, digamos, en América Latina se suele invertir el mapa para que Estados Unidos quede abajo y el resto de América Latina quede arriba. También muchos se ofenden porque, bueno, eso no se puede tocar, está preestablecido. Parece que fueran como los artículos pétreos de algunas constituciones monárquicas, autoritarias. Evo Morales dijo el otro día, y justamente unos días antes lo veníamos comentando nosotros, con el tema de Juana Zurduy y el cambio que hizo la comandanta Cristina por Colón atrás de la Casa Rosada en Buenos Aires. Evo dijo: hay muchas plazas que se llaman Colón. Exacto. Y justamente en Bolivia esto es una ofensa imperdonable. El jefe y el comandante de los masacradores de los pueblos originarios. Lamentablemente pasa en muchos. Yo creo que hay que conservar algunos lugares para recordar también a estos personajes. Pero por lo menos poner una plaqueta que diga: este tipo masacró a 500 millones de indios. Tiene que ser con recuerdo. En Argentina, por ejemplo, Julio Argentino Roca y Jorge L. Falcón, uno... ¿Jorge o Ramón? Ramón, ¿no? Perdón, Ramón de la policía. Exactamente. Uno, el que comandó la llamada campaña al desierto, que aniquiló a nuestros indios del sur de la Patagonia Argentina y de la zona de la provincia de Buenos Aires. Y el otro, un torturador, jefe de la policía. Son los tipos que más calles y plazas tienen en la Argentina. Es una vergüenza. Julio Roca tiene un monolito enorme, ahí muy cerca de la Plaza de Mayo, en una diagonal, la diagonal sur, que además lleva su nombre. Exactamente. ¿No? Sí. La diagonal sur lleva su nombre. Bueno, esperemos que estas cosas cambien. Claro, 200 años fuimos gobernados por las oligarquías, en toda América Latina, en toda América del Sur, por lo menos. Claro, y esas oligarquías impusieron la memoria histórica de los genocidas, de los torturadores, de los colonizadores. ¿Quién se le ocurrió poner un coso de Isabel la Católica en medio de La Paz? O de Julio Argentino Roca en medio de la ciudad de Buenos Aires, o de Cristóbal Colón detrás de la Plaza de Mayo y de la Casa Rosada en Buenos Aires, y en medio aquí del Prado, Cristóbal Colón ahí. Estas cosas simbólicas son importantes para la construcción de la memoria histórica, o cambiarlas o ponerles un cartel que diga: este tipo vino acá y se cargó a 500 millones de pueblos originarios. De onda.
Seguimos con los diarios, porque es presidente ruso Vladimir Putin, está Evo Morales justamente, va a tener una bilateral con Putin. También tengo entendido que con el presidente chino hay BRICS. Ya vamos a hablar en profundidad de estos días, lo dijimos la semana pasada. En Brasil va a estar ahí la CELAC, va a estar la UNASUR, está el presidente Putin. Estuvo el presidente Putin con Angela Merkel en el estadio, viendo la final del Mundial. Es que el próximo Mundial va a ser además en Rusia, el 2018 se va a hacer en Rusia, entonces el presidente ruso recibió de Joseph Blatter, el titular de la FIFA, como una especie de llave simbólica de la realización del Mundial, cosa por cierto muy justa porque la Unión Soviética ha dado cátedra de fútbol, ha salido cuarta en el Mundial del 66, ha salido campeón de la Eurocopa en el 60, ha ganado 2 oros en Juegos Olímpicos, así que muy merecido un Mundial para ¿Qué para jugador Rusia. de la Unión Soviética es los 3 o 4 o 5 más conocidos? La araña Yassin Lev Yashin, dicen, la araña negra, jugó Mundial jugó el 62, 66, 70, ¿no? Exactamente. Dicen que fue el mejor arquero de la historia. Hay la mejor atajada de los mundiales es una que le atribuyen justamente a la araña negra en el Mundial 70. Unión Soviética, no recuerdo exactamente. Uruguay, ¿era un cabezazo de sobrepique? ¿O Brasil? Tiene una... Con Uruguay creo que era, no estoy seguro. ¿Quién más? A mí me encanta Alexander Mostovoy, no jugó en el periodo de la Unión Soviética, pero me parece que es un jugador impresionante. A mí me gustaba también el arquero Rinus Dazaev. Dazaev. Y había un número 10 en el Mundial 86. ¿Belanov no era? ¿Igor Belanov? No era el que le acabo de nombrar, ¿no? No, me parece que no. ¿No? Bueno, grandes jugadores de la Unión Soviética. Damianenko, Blojin, hay jugadores impresionantes, la verdad que han tenido... Bueno, mientras tanto, les decíamos, Putin también estuvo en Nicaragua y en Cuba antes. Condonó además... O sea, Nicaragua fue de sorpresa, no estaba en la gira, era Cuba, Argentina, Brasil. Y en el medio del viaje de Cuba, ¡pum!, se cruzó a Nicaragua. Dice la prensa mala, la prensa de la derecha, que está buscando apoyos Rusia para enfrentar la campaña de Occidente por el tema de Ucrania, ¿no? Los medios occidentales y las potencias occidentales dicen que Rusia es el nuevo demonio porque quiere ampliar su influencia en Ucrania. La visión desde Rusia es muy diferente, la nuestra también. Creemos que son las potencias occidentales las que están acorralando geopolíticamente a Rusia. ¿Y usted qué opina sobre esa idea de que está buscando? Me parece que en cierto punto tiene lógica, ¿no? La campaña mediática en contra de Rusia es fuertísima. No, es feroz y aparte la derecha con esta histórica llegada del presidente Putin, ¿no? Es la primera vez que viene al continente y no hay en la... ¿Es la primera vez que viene? Sí, la primera vez que viene a esta parte. Pero nuestros presidentes fueron a Moscú, fue Correa, fue Evo, Chávez fue un montón de veces. Sí, pero es la primera vez que viene y recordemos que anterior a esto los presidentes no venían hasta aquí y antes de la caída del muro de Berlín, a lo sumo a Cuba y Nicaragua, que tampoco era muy común, así que es completamente histórico. Estuvo en Argentina también, nos olvidamos de decir. No dijimos Cuba. Okay. Ah, dijimos. Cuba, Argentina, Brasil. Ahora, en estos momentos está en Brasil, para mañana, hoy se reunió con la presidenta Dilma, o se está reuniendo, y mañana es la reunión del encuentro BRICS, sumado a el grupo de presidentes de la UNASUR. BRICS, recordemos, ya lo dijimos antes, pero es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son potencias emergentes que no llegan a ser de primer mundo, pero los numeritos... Los numeritos son importantes. ¿Qué más le iba a comentar? O sea, ¿cómo estarán recibiendo esto? Say hello to our friends gringolandis. ¿Cómo estarán? Lo están recibiendo mal, claro. ¿Qué dijeron los gringolandis? Porque los acuerdos lo están ignorando, básicamente no hubo... Hoy en un paneo por los medios hegemónicos no se nombra, es como si un evento que no hubiese existido. Y se vienen a firmar acuerdos estratégicos a nivel de transporte, a nivel de hidrocarburos, a nivel de maquinaria pesada, a nivel de telecomunicaciones. La visita, por ejemplo, en Argentina va a reencauzarse o no. ¿Relanzar?
No, va a provocar que se empiece a ver a Russia Today en Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Qué Eso bueno. eso va a ser, por ejemplo, uno de los aspectos muy interesantes. ¿Allá dónde? En el servicio de Yo creo en el servicio de televisión digital terrestre, que es el que ofrece un paquete básico, un abono gratis de unos 25 canales. El otro día comentábamos que Rusia Today también comienza a verse a nivel nacional aquí en Bolivia a través del servicio, el nuevo servicio de Entel a través del Tupac Katari. Así que saludamos el ingreso de estas señales contrahegemónicas. Hablamos ya. Y a los gringolandis obviamente que les molesta un montón que venga Rusia y haga presencia en Sudamérica, que venga China y haga presencia en Sudamérica, que la hace muy fuerte y en todos los países, y que venga Irán y haga presencia, es lo que más les molesta. Parte de esta batalla obviamente se da a través de esto, de los medios de comunicación, entonces es importante que la voz de Rusia, porque está inmersa en una campaña mediática para demonizar al gobierno de Putin, que la voz de Rusia esté y la gente pueda ver. Y entonces en todo caso uno decide, ve un lado, ve el otro, a ver, CNN, Rusia Today, Hispan TV, los chinos tienen que sacar su señal en español, urgente. Y sería importante porque también sería una mirada novedosa, así como la mirada de Irán también nos ayuda a mirar y Sí. a conocer. Creo que, por ejemplo, hasta la salida del canal Hispan TV de la República Islámica de Irán, poco y nada sabíamos de Bahrein, por ejemplo, o de las petromonarquías del Golfo. Casi no había noticias. Gracias a Hispan TV hoy tenemos noticias de lugares que están complicados. Vamos a ver otra portada, en este caso desde Nicaragua, por la llegada de Vladimir Putin. Putin vino a pisar base en Nicaragua. ¿Quién lo dice, doctor? Lo dice el ex canciller Eduardo Montealegre Rivas. Dice, la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Nicaragua el pasado 12 de julio fue un mensaje claro hacia los Estados Unidos para decirles que ellos también se pueden meter en el patio trasero de los gringos. Epa, declaración fuerte. Fuerte. Bueno, un poco en la línea de lo que comentábamos recién. Y todo esto se enmarca obviamente en una visión multipolar cuyos fundamentos ha avanzado muchísimo en nuestra América Latina, que antes solo miraba a Estados Unidos y ahora, ya lo hemos comentado en otras emisiones, todos los países como que dicen, bueno, todo bien con Estados Unidos, todos no, algunos dicen, está bien con Estados Unidos, pero también con otros, cosa que antes no pasaba, Washington no lo permitía y ahora no lo pueden permitir ni dejar de permitir, simplemente ocurre y nadie le pide permiso a Estados Unidos para llevar adelante sus políticas. Incluso países de derecha como Chile tienen acuerdos con China muy fuertes, Chile, Perú. Sí, tienen menos, aunque menos, pero tienen. Es muy difícil también con semejante mercado que tiene hoy Rusia. Y recordemos que el BRICS concentra el 43% de la población mundial, y eso es un dato muy fuerte, y el 25% del Producto Bruto Interno Mundial. Entonces, son datos que, digamos, en los tiempos que corren hoy, es muy difícil que la ideología sea la que impida acuerdos comerciales con bloques económicos de tal magnitud. Y además cuando las principales potencias hegemónicas están en crisis. Exactamente. Entonces los gobiernos dicen, está todo bien, más allá de la ideología tenemos que hacer negocios con todos, porque si no nos morimos de hambre, de onda. Hacemos aquí un corte, esto es Ojo con los Medios, al regreso profundizamos este tema, qué está pasando en Brasil, quién se va a juntar, BRICS, CELAC, de qué se trata todo eso, ya un poco les contamos, pero profundizamos al regreso, no te muevas de ahí, por favor, ¿dónde más te vas a ir? Ya volvemos. Habla ya la televisión, un continente de culturas. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Extra. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Vamos a meterle al BRICS, pero antes un poquito de la gira de Vladimir Putin. Sí, un balance que hace la cadena Russia Today justamente sobre los primeros dos países de gira que han sido Cuba y Argentina. Excelente, entonces Russia Today, RT, ¿cómo ven la gira de su presidente? Seguro que la ven bien, ¿no? Pienso que... Pienso que sí, porque los que la ven mal son los gringos, los que la vemos bien somos todos nosotros que no queremos que se mantenga la hegemonía gringolandis. Vamos con Putin.
Una gira denominada histórica con el propósito de firmar múltiples acuerdos y fundar las bases para las relaciones a largo plazo. La primera parada fue la Isla de la Libertad. Ahí a Vladimir Putin le esperaba Fidel Castro para mantener una conversación que también marcaría una nueva página de los lazos entre ambos países. Hemos conversado con Fidel Castro asuntos de política internacional, de economía, de la situación del mercado de divisas y de agricultura. Una jornada fructífera tanto para Rusia como para Cuba, con la firma de acuerdo entre las petroleras rusas Rosneft y Zarobezhneft con la cubana Cupet, se da paso a la exploración de nuevos yacimientos. Los dos países además desarrollarán proyectos para mejorar el puerto Mariel y crear un gran intercambiador de transportes. Las noticias se daban junto con la firma final del documento que condonaba el 90% de la deuda de Cuba acumulada en los tiempos de la URSS. Se trata de más de 32.000 millones de dólares. Que el actual gobierno de Rusia condone el 90% de esa deuda y que el 10% restante, alrededor de unos 3.500 millones de dólares, se invertirá en Cuba, es una muestra más y nuevamente una gran generosidad palpable del pueblo ruso hacia Cuba. Condonación de la deuda, inversiones, numerosos acuerdos de cooperación. Vladimir Putin ha reiterado su postura contraria al bloqueo estadounidense que ha afectado a la economía de la isla durante ya 52 años y ha demostrado su intención de fortalecer las buenas relaciones que han existido históricamente entre Rusia y Cuba. Tanto en Cuba como después en Nicaragua, con una visita no programada, y luego en Argentina se discutió la posibilidad del despliegue del sistema ruso de navegación GLONASS. En sus conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner, Putin además abordó el tema del uso pacífico de la energía nuclear. Vemos con mucha perspectiva, y lo ha mencionado la señora presidenta, la cooperación en materia de energía nuclear. La compañía rusa Rosatom participa en la licitación sobre la construcción del tercer reactor de la central nuclear Atusha. Quiero recalcar que Rusia posee tecnologías avanzadas en la construcción de las centrales atómicas. Estas se destacan por su alto rendimiento económico y corresponden a los más rigurosos estándares de seguridad y ecología. La esfera atómica es uno de los ámbitos de cooperación del que Moscú y Buenos Aires han firmado un acuerdo durante esta visita, primera para el líder ruso a este país latinoamericano. Otros dos fueron en materia judicial y de comunicación. El avance de los diálogos dio la posibilidad de que RT emita por señal abierta en Argentina. Le agradecemos a Argentina la posibilidad que le ha otorgado al canal ruso RT en español de transmitir aquí. Por primera vez, la audiencia de un país latinoamericano tendrá acceso a este canal en español las 24 horas dentro de su programación de canales televisivos. En cuanto a la política, Cristina Fernández de Kirchner agradeció la postura de Rusia sobre las Malvinas, y es que durante la cena ofrecida en honor de su par ruso, Putin afirmó que el tema de la soberanía de las islas debe resolverse mediante diálogo directo entre Argentina y el Reino Unido. El colonialismo es una rémora del siglo XX y XIX que debe ser definitivamente erradicada. Agradecemos la posición de la Federación Rusa en Malvinas. De Argentina a Brasil, donde a Vladimir Putin le quedan varias negociaciones también de relevancia, en una gira que abre nuevos horizontes para Rusia y reposiciona a América Latina. Simón Sendrov, RT, La Habana. Muchas cositas interesantes aquí, ¿no? El tema, iba a ir Evo Morales a esa cena, ustedes seguramente quienes tuvieron la oportunidad de verlo, estaba el Pepe Mujica, presidente del Uruguay, en esa cena en Buenos Aires. Interesante que Putin haya convocado a varios presidentes, iba a estar ahí, como les decíamos, Evo Morales no pudo llegar, pero se va a reunir con él en Brasil. ¿Hablarán también de energía atómica con Rusia las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia? Y creo que es importante porque Bolivia está buscando ese desarrollo interesante para el progreso de un país. Me parece que la agenda está abierta y justamente que haya tema telecomunicaciones, transporte, maquinaria pesada, hidrocarburos, gas, petróleo, me parece que abre una puerta interesante para otro tipo de desarrollos como el nuclear, porque digamos, o el atómico, porque
No pensemos simplemente que eso es un desarrollo bélico, es un desarrollo pacífico Argentina tiene... importante, y Argentina lo tiene y Brasil también, son los dos pioneros en América Latina de ese tipo de desarrollo. Habría que discutir profundamente sobre la conveniencia o no de desarrollar la energía atómica, pero que se dé la discusión. Hay países que lo tienen, algunos sectores de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, o algunos gobiernos están pensando si conviene o no por el tema de lo que sucedió en Fukushima, en Japón. La Unión Soviética también tuvo una experiencia muy compleja con el tema de Chernobyl allá por los años 80, pero hay países que dependen prácticamente de la energía atómica, como Francia, que produce alrededor de un 70% de su energía eléctrica con centrales nucleares. Como decía el doctor, Argentina y Brasil tienen sus centrales aquí. Vimos en la nota que Rusia firmaba un acuerdo para participar en licitaciones para la construcción de una nueva central en Argentina. Sabemos que Bolivia está interesada en el desarrollo de este tipo de energía. Comentó el presidente Evo Morales que Francia y Argentina estaban colaborando con Bolivia en este sentido. Vamos a ver si Rusia se suma al grupo de países que intercambian de alguna manera conocimiento tecnológico en este sentido. Después, buenísima también cómo se metió y la importancia, fíjese, de los medios de comunicación en la mención que se hacía del presidente Putin, que decía, por primera vez en señal abierta en un país de América Latina va a salir nuestra señal. Esto realmente también es muy importante, es trascendente. Sí, es una pelea por la hegemonía de la comunicación, una pelea para dar espacio también a otras palabras y a otras voces necesarios en un momento donde la uniformidad de los contenidos es tan fuerte y tan direccionado. Vamos a repasar justamente en este sentido una declaración en ese encuentro de nuestra querida comandanta Cristina Fernández de Kirchner. Creemos firmemente en la multilateralidad, en la multipolaridad, en la necesidad de un mundo donde los países no tengan doble estándar, donde podamos arribar a soluciones justas, equitativas, legales, vinculadas al derecho internacional. No hay varios derechos internacionales, hay uno solo. Ambos coincidíamos en la importancia de lo que es rescatar los valores culturales e históricos de un pueblo por gran identidad. Y necesitaba el presidente Putin que mientras esos valores comunes, históricos y culturales se mantienen vigentes, es imposible la desunión, y que cuando estos valores históricos y culturales desaparecen, sobreviene inevitablemente la desintegración. Si bien estamos hablando con uno de los principales productores de gas y de petróleo del mundo, los argentinos también tenemos lo nuestro. Y parece ser que otros también se han dado cuenta que tenemos esas cosas y están intentando por allí hacer algunas cosas para, en fin, repetir viejas historias que estamos seguros los argentinos, por convicción y fundamentalmente por aprendizaje, creo que estamos dispuestos a no repetir, no por lo menos mientras yo sea presidente. ¿A qué se refería la comandante Cristina sin decirlo explícitamente? Y a la entrega de los recursos naturales por parte de los neoliberales a empresas transnacionales que explotaban los recursos de un país y la plata se la llevaban para afuera, y también a los que buscan petróleo sedientos, es como si fueran Dráculas del petróleo, para lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en Irak. Bueno, lo que quieren hacer en Venezuela. Creo que estaba advirtiendo muy solapadamente, muy entre líneas, sobre esas dos situaciones. Bueno, hablaba también de multipolaridad, algo que está muy de moda, lo comentábamos hace rato, que está muy en boga en todos los países del mundo o en los países que no forman parte de ese eje hegemónico, y en esa construcción de la multipolaridad aparece un nuevo instrumento que es el BRICS. Vamos a hacer una pequeña presentación del grupo de los BRICS en un pequeño reporte de Telesur. El grupo BRICS fue creado en 2003 por un conjunto de potencias emergentes, Brasil, Rusia, India y China,
Con la adhesión de Sudáfrica, ya son 5 los países que lo conforman. Los países del BRICS, que suman cerca del 45% de la población mundial, representaron el 50% del crecimiento de la economía entre 2000 y 2008, y se estima que para el 2050 generarán más del 40% del Producto Interno Bruto mundial, mientras que el intercambio comercial entre estas naciones alcanzó en 2009 unos 51.000 millones de dólares. Según analistas, el grupo BRICS seguirá siendo motor de crecimiento económico tras haber superado sin problemas la crisis financiera mundial, y su dinámica superará la de otros grupos de naciones desarrolladas. Bueno, y una de las cuestiones que está tratando este grupo de países, están reunidos en Fortaleza con un grupo importante de empresarios, es la construcción, la creación de un banco de desarrollo que esté conformado por estos estados. Vamos a ver el detalle en el siguiente reporte. Se estima que para el año 2015 entre en funcionamiento la Fundación de Reservas de Divisas y el Banco de Desarrollo de los BRICS, entidades que permitirán la promoción de intereses de los países integrantes de este bloque en el ámbito internacional. El Banco de Desarrollo de los BRICS podría formalizarse el próximo mes de julio. El mismo financiará programas de desarrollo de infraestructuras, perfilándose como un prestamista alternativo al Banco Mundial y a otros organismos internacionales. Esta entidad bancaria contará con un fondo de hasta 50.000 millones de dólares. Por su parte, el Fondo de Reservas Comunes contará con 100.000 millones de dólares. China aportará 41.000 millones de dólares. Rusia, India y Brasil, 18.000 millones de dólares cada uno, mientras que Sudáfrica aportará 5.000 millones de dólares. Esta propuesta es similar a la realizada por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, sobre la creación de un fondo de reservas regional con el propósito de redefinir el uso de recursos de la región para el financiamiento de programas de desarrollo. También destaca el Banco del Sur, institución financiera que surgió para impulsar la integración de los países latinoamericanos, así como los proyectos conjuntos para el desarrollo de los pueblos con total independencia de los grandes organismos financieros del mundo. Bueno, menuda batalla la que se está presentando a nivel de geopolítica internacional. Esto es parte de esa batalla, impresionante, porque... ¿Y qué números los que maneja y los que intenta poner en marcha el BRICS con un banco de desarrollo donde la platita que pone cada país es muchísima para generar un banco que van a hacer con 100.000 millones de dólares y que realmente yo creo que le va a pelear la hegemonía a organismos multilaterales muy afianzados como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, ¿para qué? Para no depender de esos organismos financieros que son controlados por las grandes potencias hegemónicas, principalmente por Estados Unidos. Se empieza a desarrollar toda esta arquitectura. Piense usted que 10 años atrás no podríamos estar sentados aquí comentando ni del BRICS, ni de la UNASUR, ni de la CELAC. Entonces, por eso decíamos que es una batalla geopolítica muy grande la que se está dando, y estos países emergentes, pero también casi potencias, comienzan a establecer esta arquitectura necesaria para romper esa dependencia. Es una batalla feroz. Tengan por seguro que desde Washington están siguiendo muy, pero muy de cerca lo que está sucediendo en estas horas en Brasil. En Fortaleza, luego se van a ir a Brasilia para reunirse con la UNASUR y la CELAC. Otro reporte sobre toda esta batalla geopolítica, en este caso del canal estatal de la República Argentina, del programa Visión 7 Internacional. Podría hablarse de una nueva mirada rusa hacia América Latina, basada en una variedad de factores. Ya no predominan solo las acciones políticas y militares propias de la Guerra Fría. Sí, en cambio, la posibilidad de que la región sea un campo propicio para el comercio y las inversiones rusas, lo que augura un punto de fricción con los intereses de los Estados Unidos. Es claro también que Rusia busca un acercamiento en momentos en que se agudizan sus tensiones con la comunidad internacional, tras la crisis que desató la anexión de Crimea a la Federación Rusa. El enfrentamiento con Estados Unidos, con amplia visibilidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, la impulsó además a proyectarse a otros escenarios. Así, a la sociedad de Washington con la Unión Europea, Moscú opone su creciente asociación con China y su pertenencia al BRICS, el poderoso bloque emergente que integra junto con China, Brasil, India y Sudáfrica.
En este contexto, Moscú busca reverdecer amistades de larga data con Nicaragua, Venezuela y Cuba, país al que le acaba de condonar el 90% de la deuda de 35.000 millones de dólares que mantenía con la ex Unión Soviética, mientras busca estrechar lazos con otras economías regionales en foros como el G20, el Mercosur y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. En ese sentido, se inscribe la reunión que en abril de 2014 mantuvo el canciller Sergei Lavrov con los presidentes Ollanta Humala en Perú y Michelle Bachelet en Chile. En ambos casos se habló de un tratado de libre comercio y de cooperación militar. Acercamientos como este muestran el nuevo estilo de la diplomacia rusa, teniendo presente que Chile y Perú, históricamente vinculados a la política internacional de Estados Unidos, no se opusieron a la resolución condenatoria de la ONU sobre Crimea. Con Cuba, Putin suscribió acuerdos en el sector del transporte, la aviación civil, la sanidad pública y la energía. Además de las petroleras rusas, Rosneft y Saruznet, ya firmaron con la isla contratos para la exploración marítima cerca de la Florida. En Buenos Aires, los acuerdos alcanzados comprenden, entre otros, la cooperación nuclear y la asistencia jurídica mutua en materia penal. El acercamiento ratifica lo dicho por Putin en junio, cuando definió al país como uno de los socios clave de Rusia en América Latina. Un vínculo que se reforzó luego de la abstención de la representación argentina en la votación de la Asamblea General en rechazo al referéndum en Crimea. El 15 de julio, Putin estará también en la ciudad de Fortaleza para la sexta cumbre de los países del BRICS. Allí, los miembros del grupo firmarán los documentos que crean un fondo de reservas de divisas y un banco de desarrollo para la financiación de proyectos de infraestructura. También participará de la reunión del Foro de Diálogo del BRICS, al que asistirán 12 presidentes latinoamericanos. Muy interesante lo que está sucediendo. Tenga en cuenta que no todos estos países tienen una postura en geopolítica global contrahegemónica. La India, por ejemplo, es un aliado bastante cercano a los Estados Unidos desde que logró su independencia una vez finalizada prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, está presente aquí. En el caso de Sudáfrica tampoco tiene una postura en geopolítica internacional demasiado contestataria, sin embargo está ahí presente, da el presente. Es un poco la desideologización de la que hablábamos hace un ratito en materia de políticas y necesidades en materia internacional. Brasil sí se ha opuesto fuertemente a los Estados Unidos, basta recordar su pedido junto a Turquía, por ejemplo, en cuanto a que se normalicen las relaciones con Irán, alguna postura también en conflicto israelí-palestino que molestó mucho a Estados Unidos, la crítica muy fuerte de la presidenta Dilma Rousseff por el tema de las escuchas telefónicas. Hay muchos datos que desde la llegada del Partido de los Trabajadores a inicios del siglo XXI al poder en Brasil han colocado a la principal potencia sudamericana en una posición mucho más digna, porque anteriormente, recordemos lo que pasó durante las dictaduras en Brasil, el alineamiento con Estados Unidos era total. No, absoluto, y también durante los primeros gobiernos, el gobierno, bueno, el más emblemático, el ultra neoliberal de Fernando Collor de Mello, y luego de Fernando Henrique Cardoso, que mutó de una ideología de izquierda, el autor como sociólogo de la teoría de la dependencia, después mutó en uno de los privatizadores durante sus 2 mandatos, que luego, bueno, apareció Lula por suerte para subsanar eso, pero han cambiado radicalmente nuestros países en cuanto a sus posturas político, ideológicas, sociales, digamos. Eso por suerte, la dependencia se ha terminado. Ni que hablar de la batalla política que dentro de los países del BRICS mantienen Rusia y China con Estados Unidos. Hacemos aquí el segundo corte de la emisión de hoy. Enseguida retornamos para nuestra última parte y tenemos más material muy interesante para repasar sobre toda esta batalla geopolítica que te presentamos hoy aquí en Ojo con los Medios. Avia Yala Televisión. Avia Yala Televisión. Un continente de culturas. No sé muy bien sobre qué pierna bailó. Estamos de regreso. Esto es Ojo con los Medios, doctor. Sí, y en este marco que venimos hablando de lo que es el BRICS,
acrónimo que habla de los 5 países que lo integran. No podemos olvidarnos ni recordar el rol y el papel fundamental que cumplió el comandante Hugo Chávez para la integración latinoamericana, para la integración de los pueblos. La UNASUR y en especial la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, fue una idea y fue una iniciativa de él. En diciembre de 2011 se pudo concretar y este es el discurso fundacional. Sí. Me dejas algo que cuento a veces, siempre cuando charlamos de este tema. Yo estaba viviendo en Venezuela cuando Chávez empezó a hablar de UNASUR. Y yo dije, este tipo está loco. Dije, ¿qué? Todos esos países gobernados por la derecha, ¿quién se va a sumar a conformar un organismo de países suramericanos? Con la implicación ideológica que tenía que el que lo promoviera Chávez. ¿Ocurrió? Ocurrió. Sí, ocurrió. No, ocurrió eso, ocurrió la CELAC, más fuerte todavía. Claro, porque la CELAC, que recordemos, son los 33 países de la región, obviamente con las excepciones de aquellos países que, como Puerto Rico u otras islas caribeñas que tienen un estado colonial o semicolonial o semidependiente, sin la CELAC, que no pertenecen, no se encuentran ni Canadá ni los Estados Unidos. Esa impronta tiene, podríamos decir que es una OEA, una organización de Estados americanos, pero sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Y esto decía el comandante Chávez en ese discurso fundacional en Caracas hace 3 años, se van a cumplir a fin de este año. ¿500 años de calma no bastan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada? Ya basta. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino, la unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la unidad. Ahora, también decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan bregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia, nuestra falta, para decirlo con Federico Nietzsche, de poderío, de voluntad de poder o voluntad de poderío, porque hace falta mucha voluntad, voluntad, voluntad. A Bolívar no le falló la voluntad ni hasta el último suspiro. El presidente Calderón nos recordaba hasta la última proclama. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Si mi muerte contribuye, dijo más adelante, escribió, para que cesen los partidos, las divisiones, pues, y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo. Si el cielo nos proporciona ese voto, entonces construiremos en este nuevo mundo la madre de las repúblicas y la reina de las naciones. Frases de Simón Bolívar. La reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Hoy, bueno, la comunidad de estados, que incluye las repúblicas, los gobiernos, las instituciones de los estados y sobre todo y especialmente nuestros pueblos,
Sin pueblo no habría unidad. Sin la movilización de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, no habría, seríamos un cascarón vacío. Llenemos este proyecto de pueblos, del impulso creador y creativo de los pueblos, y lo lograremos. Y lo lograremos. Debe nacer, como nace la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, con ese impulso vital. ¡Que viva Chávez! ¡No joda! Saludamos ese discurso impresionante del comandante Hugo Chávez, histórico, allí en Caracas. Saludamos también el papel que jugó en ese entonces el presidente de derecha mexicano, el presidente Felipe Calderón, quien recordábamos recién, bueno, Chávez lo citó y nosotros decíamos aquí con el doctor, recordás ese discurso de Felipe Calderón que también estuvo muy bueno y en ese mensaje de unidad. Seguramente en unos 20, 30, 40, tal vez 50 años o 100 valoremos algunos de estos primeros pasos que estamos dando en la actualidad para liberarnos del tutelaje de los Estados Unidos. Primeros pasos en nuestras historias republicanas en más de 200 años de república y siempre lo decimos, seguramente estando aquí ahora no valoramos en su justa dimensión lo que estamos viviendo y de manera colectiva además, de muchísimos países que se han sumado a este proceso emancipador que siempre deseamos y esperemos siga adelante con más fuerza cada vez. Sabe que en esa cumbre de la CELAC quien asistió también fue René Residente, el líder de Calle 13, se acercó hasta ahí a clamar porque también Puerto Rico pueda alguna vez ser parte, entendiendo las razones por las cuales Puerto Rico no lo es, porque incluso mayoritariamente su población vota por ser un Estado libre y asociado de los Estados Unidos, y es digamos, un activista político que también tuvo ahí un rol intenso, destacado al reclamar por esas colonias que aún lamentablemente conservamos en nuestra América Latina. Bueno, y quienes conforman hoy parte del grupo de representantes de la CELAC estarán, como les comentábamos, reunidos junto a UNASUR y los países del BRICS en Brasilia. Quienes conforman en este caso la representación de la CELAC son Costa Rica, Cuba, Ecuador y Antigua y Barbuda. Y hace pocos días el presidente de la hermana República de Cuba, el comandante Raúl Castro, se refirió al tema de la CELAC ante la Asamblea Nacional de su país. Vamos a ver en qué términos. Como el pleno respeto al derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica. Primera vez que ese principio se establece en un documento firmado por todos los jefes de Estado de América Latina y el Caribe. La promoción de una cultura de paz y el desarme y la promoción del desarme nuclear y del desarme general y completo para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones. Ahora, en el cuarteto de la CELAC, compuesto por Costa Rica, que ostenta su presidencia pro tempore, Cuba, que la desempeñó hasta la última reunión cumbre, y Ecuador, que sucederá a la actual presidencia, más San Vicente y la Granadina como representante del CARICOM, o sea, del Caribe, nuestro país continúa apoyando la labor de consolidación y fortalecimiento de la comunidad. En mayo, el ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, a nombre de Cuba, presidió de manera exitosa la 67 Asamblea Mundial de la Salud. Ello constituye un alto reconocimiento a los logros alcanzados en esta esfera a nivel nacional y en la cooperación internacional que han prestado y prestan decenas de miles de compatriotas. La cumbre del Grupo de los 77 y China en Bolivia, el pasado mes de junio, mostró el destacado liderazgo popular e internacional del presidente Evo Morales Ayma.
adoptó importantes decisiones en defensa de los intereses de los países del sur y rindió homenaje al comandante Ernesto Che Guevara en la fecha de su nacimiento. Ahí está el comandante Raúl Castro en su mensaje. Corrijo porque dije Antigua y era San Vicente. San Vicente, sí. Corregimos ahí el pequeño error. Bueno, tuvimos un lindo programa hoy de alta geopolítica internacional, ¿no? Sí, de integración, interesante cómo el mundo se va conformando en grandes bloques político-económicos y eso también, digamos, muestra, digamos, otra dimensión política entre las fuerzas imperiales y no imperiales. Los dejamos a propósito de esta batalla geopolítica global con un material de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en territorios palestinos, a raíz del ataque israelí. No podemos olvidarnos de eso, es un material de Hispan TV. Nos despedimos hasta la próxima misión en un rato más. Sí, y recordemos que en el 7º día de ataque de Israel a la Franja de Gaza ya suman hasta el momento 170 muertos. Que viva el pueblo palestino, que viva también todos nuestros pueblos del Abya Yala. Hasta la próxima. De manera inesperada, el ejército israelí bombardeó una clínica de tratamiento y cobijo para huérfanos discapacitados, asesinando a 2 chicas y dejando 2 en estado crítico. Al llegar, vemos trabajadores y vecinos recogiendo pañales, libros, lo poco de material médico que ha quedado después del bombardeo. Yo vivo aquí al lado. En la noche oí que bombardearon la casa de mi hija. Salí con mi marido y llamé a mi colega para sustituirme con tan mala suerte que bombardearon la clínica. 2 chicas murieron y 4 se quemaron y mi colega también tiene quemaduras graves. Este es un lugar para tratar y acoger discapacitados huérfanos. ¿Qué quiere el ejército israelí con esto? El pánico aumenta entre la población palestina de la Franja de Gaza en el 5º día de operación militar israelí. Los crímenes de guerra aumentan y los ataques contra hospitales, clínicas, ambulancias y hogares son cada vez mayores. El bombardeo contra personas enfermas, en este caso contra personas con discapacidad mental, revela una vez más el desprecio al ser humano del ente israelí. Incluso instituciones de salud y otros edificios para discapacitados se han convertido en blanco para los aviones de guerra israelíes. Bombardear esta asociación de discapacitados es una violación horrorosa de la impunidad de este tipo de lugares. 2 niñas se murieron y 3 portan quemaduras de 2º y 3er grado. La señora que les cuidaba tiene quemaduras de 2º grado. Llamo a la comunidad internacional y organismos para que provean protección para estos lugares. Algunos gobiernos occidentales defienden el ataque israelí contra la franja diciendo que tienen derecho a defenderse. Para los palestinos esto no es más que colaborar con Israel en sus crímenes y en la matanza de niños, mujeres y ancianos. En esta ocasión, el régimen israelí ha tenido como objetivo niñas con parálisis cerebral, otro capítulo más de la amplia historia de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen sionista de Israel. Musab Bashir, Hispan TV, Franja de Gaza. Un buen padre, una buena madre. ¿Por qué a la gente buena le pasa